Hace 8 días les comentaba yo de que Jesús llega y maldice a una higuera. Quizás la mayoría de ustedes estuvieron y de los que me siguieron en internet, gracias que siguieron este mensaje de la higuera que Jesús maldice. Esta higuera, cuando Jesús la maldice, dice que no era tiempo de higos, pero es muy interesante que era una higuera verde, muy frondosa. Y al ser una higuera verde muy frondosa, significa que solamente lo único que tenía esta higuera era la apariencia. El pueblo de Israel lo único que tenía era apariencia de piedad, pero lo negaban. Muchos cristianos hoy en día tenemos apariencia de piedad, estamos muy verdes, pero muy secos en los frutos. Y si hay algo que Dios quiere para ti, para mí, es que tengamos frutos. La Biblia habla de los frutos del Espíritu Santo, cosas que Dios permite que se den en nuestras vidas porque tenemos el Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu, dentro de los frutos del Espíritu hay dos en especial de los que yo quiero hablar el día de hoy, que son la bondad y la misericordia. Bondad y misericordia. Cristiano que no tiene bondad, que no hace actos de bondad, cristiano que no hace actos de misericordia, puede tener una gran Biblia, puede ir a un culto, puede hacer muchas cosas muy hermosas que nos pueden impresionar a los seres humanos, pero que definitivamente en los frutos que Dios está esperando de nosotros, no hay absolutamente nada. Quiero contarles hoy la historia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, en el verso 3 en adelante. Hay una historia que Jesús cuenta que dice así: había una vez un hombre muy rico, vayan notando las cosas. Había una vez un hombre muy rico que vestía ropas muy lujosas. 3, hacía fiestas todos los días y servía las comidas más caras. En cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Unas personas lo sentaban siempre ahí. No entiendo por qué lo sentaban siempre ahí si no recibía nada de esa casa, pero así Jesús lo contó. Y los perros venían a lamerle las llagas. Este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer por lo menos las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Esta historia, por lo general, cuando yo hablo de esta historia, casi siempre hablo del hombre rico y de su frialdad, de su crueldad, de su insensatez, pero hoy me interesa mucho hablar más del hombre pobre que del hombre rico. Pero la historia sigue diciendo así: un día el hombre, noten esto, el que se murió primero fue el pobre, no el rico. Un día el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor, a donde Abraham estaba, Abraham, Isaac y Jacob, el patriarca Abraham, a donde está el patriarca Abraham. Los ángeles tomaron a este hombre y lo llevaron a ese mismo lugar. Dice, junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. Todos morimos. Cuando ya estaba en el infierno, lugar de tormento, donde sufría muchísimo, el que había sido rico, note la palabra, el que había sido rico, el que había sido rico. Y de las primeras cosas que quiero decir, en esta vida nada ni nadie es para siempre. Hay gente que hoy ríe, que hoy se burla, que hoy puede hacer mofa de ti, de mí y que goza, pero créemelo, lugar y hora hay para todos en Dios. Cuando ya estaba en el infierno donde sufría muchísimo el que había sido rico, vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Ya no está llagado, ya no lo están los perros lamiéndole, ya no tiene hambre, ya no está sufriendo, ahora está sentado en un lugar de honor. Lo ve sentado. Entonces llamó a Abraham, no al pobre, y le dijo: Abraham, antepasado mío. Noten aquí, 3 judíos: judío Abraham o hebreo. Hebreo
este hombre rico y hebreo también Lázaro. Entonces llamó a Abraham y le dijo: Abraham, antepasado mío. Y dice: compadécete de mí. Segunda lección. Dije, nada es para siempre. Segunda lección: aquel que no sabe compadecerse, aquel que no sabe tener misericordia, difícilmente cuando necesite la alcanzará, porque según la ley de Dios, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dice: antepasado mío, Abraham, compadécete de mí, ordénale a Lázaro, ordénale a Lázaro. Quiere decir que él siempre miró a Lázaro para abajo. Y no va a haber en la vida, nunca va a faltar quien te quiera ver para abajo, quien te quiera menospreciar, quien cree que es más fuerte o más superior que tú. Pero lo cierto es que en Dios las cosas no son así. Los seres humanos somos orgullosos, somos arrogantes, somos soberbios. Gusano de Jacob. ¿Qué significa? Eres nadie, eres nada. Todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que vales y lo que valdrás depende de tu creador y de mi creador. De ahí en fuera, polvo somos y al polvo tendremos que volver. Ordénale a Lázaro, a este pequeño Lázaro, que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Miren esto, lo que significa mojar. Yo estoy mojando mi dedo. Imagínate la sed tan terrible de decir, cuando menos, y que refresque mi lengua. Wow, sí que estaba sufriendo, sí que tenía sed, y se los digo de corazón, de las cosas más feas que nuestro cuerpo puede pasarnos es definitivamente el hambre y la sed. Ahora, este hombre no solamente tenía el dolor, no solamente tenía la tragedia, no tenía comida de sobra. Ahora lo que quería, cuando menos, aunque sea con un dedo, mojar la punta de la lengua. Qué terror debe de haber estado viviendo y qué sed tan terrorífica. Jesús mismo tuvo sed en la cruz del Calvario. Ordénale a Lázaro que moje la punta del dedo de agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo. Sufro muchísimo. Increíble, noten esto. Había vivido, había gozado, había disfrutado, había tenido de todo. Ahora está literalmente sufriendo. Y muchas ocasiones a ti y a mí nos va a tocar. En el mundo, Jesús lo dijo, en el mundo a donde nosotros estamos como cristianos, Jesús dijo: tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido. Y llegará tu día, llegará mi día en el que nos hemos de gozar delante de la presencia de nuestro Creador. Y Jesús mismo dijo: y ya nadie me va a preguntar nada. Ya será tanto el gozo de estar en la presencia de Dios, créanlo, que ni siquiera le vas a preguntar: Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi casa? ¿Por qué mi cuerpo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué mi hermana? ¿Por qué mi madre? ¿Por qué mi padre? ¿Por qué viví de esta manera tan terrible como yo viví? En ese momento ya no le vas a preguntar nada. Pero Abraham le respondió: tú eres mi descendiente. Sí, le aclara y le dice: a ver, te aclaro, tú eres mi descendiente, pero recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Repita conmigo la palabra recordar. El rey David dijo: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y si hay algo que a nosotros los cristianos, cuando estamos en crisis, cuando estamos en dolor, es que se nos olvidamos todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Buen consejo le doy esta mañana o esta tarde: cuando estés en crisis, cuando estés en situaciones difíciles, recuerda cuántas veces Dios vino en tu ayuda. Recuerda cuántas veces el Señor en su misericordia te ayudó, te perdonó, te salvó, te ayudó, proveyó para tus necesidades. Si lo hizo una vez, seguro estoy que lo volverá a hacer. Y le dice: recuerda, ahora a ti te toca sufrir. Además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo. Nadie puede pasar de un lado a otro. Y cierto es que de verdad nadie puede ir. Nadie de la muerte ha venido, ni nadie puede ir para allá. El único que fue Jesús nuestro Señor. Estuvo muerto y resucitó.
Y le dice, el hombre rico dijo, Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro. Otra vez, noten la palabra, manda a Lázaro. La primera vez le dice, mándalo. Y le vuelve a decir otra vez, mándalo. Manda a Lázaro a mi casa, a la casa de mi familia. El versículo 28, que avise a mis 5 hermanos, quiere decir que con él eran 6. Avise a mis 5 hermanos que si no dejan de hacer lo malo, si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Esto que les voy a decir, espero nunca más en la vida tener que volvérselos a decir, pero sí se los voy a decir. Por favor, abran el oído. Algunos cristianos, en mi criterio, francamente, que tomaron la iglesia como club, yo no sé, cuando dices, hoy me toca ir a la iglesia, yo no sé si de verdad valga la pena venir. Voy a tratar de darme a entender lo que estoy diciendo. No pertenecemos a un sindicato. No pertenecemos a un club. Hoy domingo yo no vengo a santiguarme. Yo tengo una vida cristiana. ¿Sí me estoy dando a entender? No es lo mismo tener una vida cristiana, tener, repito, una vida cristiana, a decir, no, pues el domingazo, por ahí caigo. El domingazo, ahí llego. Ay, el domingazo, este domingazo. ¿Verdad de Dios, este domingazo sí me voy a dar mi tiempo para ir a la iglesia? ¿Domingazo? Necesitas, tú y yo necesitamos una vida cristiana. Entiendo que a veces las circunstancias de tu vida y de mi vida, y Dios lo entiende también, y se los garantizo que Dios no está con un palo y una resortera esperando, pasándonos lista el domingo, ¿no? Jimena, a ver, ahí tiene a los ángeles, ¿no? Pasando lista, quién sí vino, quién no vino. No es cierto, no es así. De lo que yo estoy hablando es tener una vida cristiana. Y si tú tienes una vida cristiana, los frutos de Dios, los frutos del Espíritu Santo se dan en tu vida. Sí me estoy dando a entender. Y uno de los frutos de Dios, la Biblia dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. De una vez les aclaro el mensaje. ¿Cuál fue el pecado mayor de este hombre? Yo lo estuve meditando. ¿A poco es pecado tener dinero? ¿A poco es pecado gozar? No es pecado, es una bendición de Dios. Dios bendijo a Abraham económicamente. Dios bendijo a muchos hombres económicos, a Job y a muchos hombres más de la Biblia. Los bendijo económicamente. Y una de las bendiciones de Dios para sus hijos también, cuando Él quiere bendecir económicamente, lo va a bendecir aunque al diablo no le guste o a quien sea. Dios te va a bendecir y te ha bendecido y te seguirá bendiciendo. Siendo rico se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Entonces quiere decir que es pecado tener dinero. No, no es pecado, es una bendición de Dios que tú seas bendecidos. Pero mi Biblia dice bendecidos para bendecir. Aquel hombre, aquella mujer que Dios lo bendice económicamente, no lo bendice para que usted se coma solamente todo el maíz. Dios lo bendice para que usted coma maíz, porque mi Biblia dice Dios da pan al que come y semilla al que siembra. ¿Me estoy dando a entender? Póngase tantito de pie para que no se me duerman, por favor. Les pido, difícilmente llegamos y el día que llegamos nos dormimos, por Dios. ¿Cómo le hago? Ya, siéntense. El que cierre los ojos, por favor. No, me está faltando el respeto. Pero Abraham le respondió, tú eres mi descendiente, pero recuerda que cuando ustedes vivían a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora él es feliz aquí. Un día vas a ser feliz. Si hoy no lo eres, la felicidad va a llegar a tu vida. Y te garantizo que si encuentras y si buscas en tu corazón y en tu vida, hay muchos motivos para ser feliz. Escúcheme, alguien me llamó por teléfono el día de ayer y me dice, ¿cómo estás? Bien. Pero es que tú siempre estás bien. Siempre estás feliz. ¿Cómo le haces? Si me preguntas que si tengo problemas, claro que tengo problemas. ¿Que tengo necesidades? Claro que tengo necesidades. Pero el Espíritu Santo, dentro de los frutos del Espíritu Santo, ojo, es el gozo, es la paz.
Otro de los frutos del Espíritu es gozo. No tienes gozo, no tienes el fruto del Espíritu. Necesitas más frutos. Uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo, la paz. ¿Por qué no tienes paz? Necesitas tener mayor intimidad con tu Padre. Dije, de poco o de nada sirve decir soy cristiano. De poco o de nada el domingazo. Domingazo, este domingazo yo voy a la iglesia. Domingazo para Dios, el domingazo. Así se vive una vida cristiana. Así no se vive una vida cristiana. El pecado más grande de este hombre rico, me voy a regresar a lo que yo estaba diciendo, no era la riqueza, sino el pecado de la omisión. Y hay pecados que tenemos que son de pura omisión. Pecado, o sea, lo malo, errar al blanco, desconexión, como le llama Juan. El hombre rico le dijo a Abraham: te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia. Quiere decir que el desorden era ¿en quién? En toda la familia. En toda la familia. Y es grave. No hay uno que ponga el ejemplo. No hay uno que ponga el ejemplo, que digan, por ejemplo, en el caso de Ángeles, ¿no? Que viene a la iglesia, ahí viene, y ahí viene, ahí vienes. Eres un ejemplo, no te rindas. O la diferencia el día del juicio. Dice: avísale que vaya él. Te ruego que entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise a mis 5 hermanos que si no dejan de hacer lo malo, dejar de hacer lo malo. ¿Para qué vengo a la iglesia? Porque estoy luchando conmigo mismo, porque me estoy peleando conmigo, porque en mí está el querer, el hacer. Yo lo quiero hacer, pero me cuesta tanto trabajo, más de lo que les puedo contar. Por eso es que tengo que agarrarme de la Biblia, por eso es que tengo que orar, por eso es que tengo que venir a la iglesia, por eso es que cuido con quién me relaciono, porque dependiendo con quién te relaciones, así vas a terminar. Si te juntas con 5 locos, tú serás el 6º loco. Que le avise a mis hermanos: si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Repita conmigo la palabra horrible lugar. Otra vez, por favor, una vez más. Es un horrible lugar. Si Jesús dijo que es un horrible lugar, es un horrible lugar. La Biblia en el libro del Apocalipsis le llama donde la llama nunca se apaga, donde el gusano nunca se muere. Si usted no está creyendo que existe un horrible lugar, Jesús dijo que sí existe un horrible lugar. Y por cierto, Él lo dijo, que fue preparado para Satanás y sus ángeles, no para nosotros. La muerte no es la esencia de Dios. Repito, porque la Biblia dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En Dios no estaba el plan de la muerte. En Dios no está el plan de la muerte. La esencia de Dios no es la muerte. La esencia de Dios es la vida. Yo quiero la vida, tú quieres la vida. Dios quiere que vivamos. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero perdóname, hay ciertas cosas que tú y yo tenemos que hacer que dice en este libro. Que no vengan a este horrible lugar. Abraham le contestó: tus hermanos, noten, tus hermanos tienen la Biblia. Y esto es más profundo de lo que te puedes imaginar. Porque entonces te pregunto: ¿tienes Biblia? ¿Tienes Biblia? Y una de las garantías que Dios nos dio para poder llegar a su presencia es tu Biblia. ¿Dónde está tu Biblia? Ahí lo dice. ¿Por qué no la leen? 3 cosas, maestra. 1, tus hermanos tienen la Biblia. Número 2, ¿por qué no la leen? Y entonces yo les pregunto a ustedes, amados hermanos, resulta ser que no tienes Biblia, cristiano, de Cristo, quiere ir al cielo, pero no tiene Biblia. Tienen la Biblia. Número 2, ¿por qué no la leen? Es lo que Jesús dijo, lo que Jesús está diciendo. Si tienen tu Biblia, que Dios nos dio la Biblia, dice, léela. Hay que leer la Biblia. Dígale al vecino: por piedad, lee tu Biblia. Así dígaselo. No, por piedad. Míreme aquí. Tienen la Biblia, dijo Abraham. Número 1,
¿Por qué no la leen? Y esa es la pregunta que yo le haría a todos mis amados hermanos hoy en esta tarde. Quiero moverme, Judá, ¿me puedo mover tantito? Muévete tantito, porque me voy a mover. Amados hermanos, mi cabeza no alcanza a entender. Soy cristiano, quiero ir al cielo, quiero vivir con Dios. Me voy a morir como todos se van a morir. Y resulta ser que tengo mi Biblia, pero no leo mi Biblia. Entonces la pregunta sería, señora, señor, señorita, dama, caballero, o lo que sea, caray, si tienes Biblia y no la lees, ¿para qué la quieres? Lo dijo Dios. Tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Y sabes por qué no la leemos? Porque no la respetamos. ¿Por qué no la leemos? Porque no la amamos. ¿Por qué no la leemos? Porque no la conocemos. ¿Por qué no la leemos? Porque no la entendemos. ¿Por qué no la leemos? Porque no entendemos que esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo tenga mi Biblia y que yo lea mi Biblia. Cuando yo me convertí a Cristo, lo primero que me regalaron fue una Biblia. La segunda cosa que hicieron fue enseñarme a leer la Biblia. Por favor, después de este servicio, que ya casi nos vamos, porque está haciendo frío y vayas a su casa. Nos vemos dentro de 8 días si Dios nos da la vida. Pero se lo suplico, por favor, lea su Biblia. Aunque sea un día a la semana, un ratito. Un rato, ya te fuiste a trabajar 8 horas. Ya te aventaste 6 de internet. O 5. ¿No habrá manera de un ratito tu Biblia? ¿Por qué no la leen? Y luego número 3, dice Abraham al muertito, ¿por qué no la obedecen? Tiene Biblia, 1, 2, no la leen. Número 3, no la obedecen. De poco de nada. Fíjense, casi que aquí debería de terminar el mensaje, pero no lo voy a terminar. Tienen su Biblia, que la lean. Y luego número 3 dice, que la obedezcan. Ahí está lo tremendo. Obedecer la Biblia. Y dentro de las obediencias de la Biblia, ¿sabes qué es lo que tengo que hacer? Amar a Dios por sobre de todas las cosas. Amar a mi prójimo como a mí mismo. Amarme a mí mismo. Obedezcan la Biblia. ¿Es fácil? No. Necesitamos la gloriosa presencia del bendito Espíritu Santo para poderla entender, para poderla leer y para poderla obedecer. ¿Qué parte de la Biblia no entendí que dijo no se dejen de congregar como muchos ya se acostumbraron? ¿Qué parte no entendí? Bendito sea Dios el día que yo me convertí a Cristo. Primer consejo que me dijeron, Carlos, no faltes a la iglesia. Ya. Dios dijo, este es mi día. ¿Qué parte no entendiste? Te vas a comer cacahuates, a hacer negocios. ¿Qué vendes? ¿Qué ganas? No entiendo. Si dice que obedezca lo más que pueda, ¿no? Lucha cuando menos. ¿Por qué? Tienen la Biblia. ¿Por qué no la leen? Número 3, ¿por qué no la obedecen? Noten, entonces el hombre rico contestó de esta manera. El hombre rico respondió, Abraham, querido antepasado, eso no basta. Entonces, ¿qué te basta? ¿Me estoy dando a entender? El rico le dijo a Abraham, eso no basta, no basta la Biblia, no basta leerla, no basta obedecerla. Entonces, ¿qué basta? ¿Qué quieres? Si eso no te basta, entonces ¿qué quieres? Un evangelio a mi manera. Ese es el problema. Queremos el cristianismo a mi forma, a mi manera, en mi tiempo. ¿Sí me estoy dando a entender? El hombre rico respondió, Abraham, querido antepasado, eso, querido, eso no basta. Pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, fíjate, le dice a Abraham cómo sí se van a convertir sus carnales, que se les aparezca el muertito. Él sí sabía cómo predicar. Nunca fue a la iglesia, nunca leyó, nunca nada, pero sí sabía cómo salvarse. Te aseguro que si dice, eso no basta, pero si alguno de los muertos va y habla con ellos y imagínate, no, llega el muerto. Hola, soy el muerto.
Vengo a verte. ¿De dónde vienes? Del más allá. ¿Y qué hay allá? Pues allá está tu carnal en una llama atatemado. Y me mandó a decirte que dejes de hacer lo malo, que leas tu Biblia, que obedezcas tu Biblia para que no vengas a este lugar. Abraham le dijo, si no hacen caso a lo que dice la Biblia, lo dijo Dios, esto lo dijo Jesús de Nazaret. Jesús, al que adoramos, dijo mi rey. Si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Si tú no le haces caso a este libro, dijo Jesús, lástima, Margarito. Corte.